Al Rey de Reyes. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Para mí de verdad que es un privilegio estar frente a ustedes para poder compartir también mi testimonio de vida, cómo el Señor ha podido obrar en mí y cómo pudo haber cambiado mi vida. Una vida que estaba totalmente destrozada y el Señor sí tiene el poder. El Señor tiene el poder de cambiar. El Señor tiene el poder de poder transformarte y poder, en los términos que Él quiere, hacerte una persona de bien. El día de hoy hay muchos motivos para poder dar gracias y gloria a nuestro Padre Creador, porque respiramos, tenemos vida y podemos disfrutar todas las maravillas de su creación. Amén, hermanos. Entonces, yo tengo también muchas formas de poderle dar gracias a Dios, porque desde que esta mañana abrí mis ojos para poder dirigirme al aeropuerto, gloria a Dios, Él permite que podamos tener vida, poder respirar. Hace mucho tiempo yo quería visitarlos o visitar América, conocer, porque me une esa gran amistad en Cristo Jesús con el pastor Nicolás Ticona. Él también fue parte de la obra de Dios. Y bueno, creo que acá en el auditorio hay muchos hermanos que son mexicanos, ¿sí? O tienen raíces mexicanas. Qué bueno. Y bueno, me pongo a pensar también de cómo el Señor obra en nuestras vidas, ¿no? Ustedes tienen una historia como es la cultura azteca, y nosotros por nuestra parte en el Perú tenemos la cultura inca, pero si es que alguna vez hemos podido analizar, hay una ligera similitud. Entonces, seguramente en Cristo nosotros tenemos una familiaridad y seguro que el Señor también ha obrado en muchos tiempos para poder también tener esas raíces que por la gloria de Dios solamente nos unen, ¿no? Raíces que a veces las compartimos, ¿no? En el Perú, por ejemplo, hay un lugar que se llama Arequipa y ahí les gusta el chile. Toda comida en Arequipa es picante, ¿sabes? Lo que ustedes pues mucho saborean. Pero bueno, yo estoy aquí para poderles contar el testimonio de vida, una vida que estaba destrozada. Les cuento que yo soy el tercer hermano de 4 hermanos varones. Mi papá también tuvo una relación extramatrimonial y tuvo una hija antes de conocerla a mi mamá, y mi mamá también. Entonces, una de mis hermanas vive allá en Perú, en una ciudad diferente a la que yo vivo, y mi otra hermana vive aquí en Milwaukee. Así, hace 36 años que se vino acá a Estados Unidos y nunca más volvió. Y bueno, por la bendición y gloria de Dios, de repente el día de hoy, Dios mediante, le voy a poder ver después de 36 años. Pero el tema que yo quiero compartirles es el siguiente. Bueno, yo desde muy chiquito incursioné en lo que es el mundo de la locución. Hablaba en radio. Mi papá es propietario, ya falleció mi papá. Falleció el año pasado por una enfermedad que ya le aquejaba bastante tiempo, y falleció a la edad de los 87 años. Y bueno, mi papá era una persona muy trabajadora, como el mexicano, bien punche, ¿no? O sea, trabajador, le sacaba. Y él decía, el mensaje que él decía era: si el día tuviera 25 horas, yo trabajaría las 25, decía. Y era una persona incansable. Pero dentro de todas las cosas que mi papá nos dejó como legado, fue que fuéramos personas de bien, correctos, ordenados, disciplinados. Pero en esa disciplina no estaba yo. Era la oveja negra o el cabrito descarriado que se va por otro lado. Y entonces mi papá fundó una empresa de radio
La radio se llama Radio Guanta 2000 y con el tiempo también creó una estación de televisión. Bueno, a la que también yo participé, coadyuvaba, pero lo de malo era que mi papá era bien trabajador, yo también le ayudaba y había un flujo económico importante en el bolsillo mío y eso me permitía a mí pues salir a parrandear. Y entonces eso, para la conducta que tenía mi papá, decía, este niño está desechado, o sea, yo no voy a pensar en dejarle algo cuando yo me muera y porque de verdad era mi vida muy, muy, muy complicada. Entonces yo empecé a tener un problema con el alcohol. Es bastante penoso porque ahora sí veo que mi situación en la que estaba era muy deprimente. No era una condición en la que quiero para nadie de ustedes, hermanos, que puedan, porque el alcohol, el maldito alcohol, te va conquistando sutilmente, te va conquistando, te va cogiendo y hasta que simplemente te hace un guiñapo de persona. Bueno, nuestra relación con papá era, desde pequeño fue muy bueno. Yo era el más cercano tal vez porque yo le ayudaba en sus viajes, porque antes de tener la estación de radio, él tenía un bazar y entonces para abastecer el bazar viajaba a Lima, la capital de mi país, y compraba cosas y traía, y en ese viaje yo lo apoyaba, pero entonces yo tenía hasta a cierta etapa de mi vida yo tenía una buena conducta con mi papá, pero en el tiempo que yo me separo con mi papá, porque ya yo también soy ya persona adulta, termino de estudiar esta carrera que en el Perú le dicen Ciencias de la Comunicación, que tiene que ver con producción de radio, televisión. Entonces yo me separo y entro a una estación de televisión en la capital Lima. Y ahí empecé pues mi conducta irregular de poder ir sutilmente, entrar en el mundo del alcohol. Y entonces probablemente si es que Dios no cambiaba las cosas, mi situación hubiera sido desastrosa. Porque cada fin de semana ya era una, y eran dos, y eran tres, y eran las borracheras semanalmente se acrecentaban. Pero el Señor tuvo misericordia de mí y me quitó el trabajo en la capital. Y al quedarme sin trabajo tenía que buscar dónde puedo trabajar. Y como el hijo pródigo, tuve que regresar a pedirle un trabajo a mi papá en la estación que él tiene. Bueno, mi papá me decía, bueno, vienes acá pero bajo mis condiciones. Tienes que tener una buena conducta, no quiero que tú te metas en problemas ni nada por el estilo. Y entonces mi papá, y bueno, yo también puse de mi parte y regresé. Pero la cosa no era así. Hasta que yo empecé a tomar confianza nuevamente con mi papá y la cosa no estaba tan bien. No estaba tan bien hasta el punto en que yo dije, voy a arreglar mi vida. Yo era no creyente y entonces mi esposa entró a una comunidad católica. No sé si ustedes habrán escuchado del camino neocatecumenal, que es una nueva propuesta de la Iglesia Católica que quiere imitar a la Iglesia primigenia de Cristo, ¿no? Que vivían en comunidades y todo. Y bueno, nosotros entramos. Y una característica que yo he tenido siempre es que en el lugar donde me ponen, yo siempre he querido ser el chico que colabora, que ayuda y bien. Hasta ese punto llegué y me eligieron pues como líder de ese grupo, de esa comunidad católica. Pero mi conducta con el alcohol seguía en lo mismo. Todos nuestro servicio religioso era el día sábado, a las 7 de la noche, y eran 2 horas, y entonces yo sagradamente todos los sábados iba a la iglesia y iba y bueno, cumplía, porque yo quería estar en buena relación, supuestamente una buena relación con Dios. Iba a la iglesia
terminaba a las 9 en punto, llegaba a mi casa, cambiadito de ropa y me iba a la discoteca. En muchas ocasiones lo llevaba a mi esposa, pero tragos van, tragos vienen y la situación se estaba haciendo ya tediosa y terminábamos 2, 3 de la mañana, embriagados, peleando y los chicos en casa abandonados a su suerte. Y bueno, mi esposa se dio cuenta de que eso no era el camino, ella me dejó en mi libertad y yo continuaba con mi vida pensando que esa era la vida correcta, esa era la vida que el Señor me había regalado, ¿no? Que yo cumplía con mi condición de religiosidad y listo. Cambios en mí no habían. Y en esa intención yo tengo, en ese entonces tenía 2 hijos. Uno de ellos se llama Jason. Jason le tocó ya ir a la universidad y salió de nuestro entorno y conmigo solamente se quedó Juan Diego. Jason se fue a Lima y yo le decía, bueno, hijo, tú estás en Lima, pero vas a ir a la iglesia. Yo no sé para qué le decía que vaya a la iglesia si yo no le daba ninguna muestra de que tendría una buena conducta, porque igual yo iba a la cantina y me emborrachaba y peleaba con su mamá y así era el desastre la situación. Hacía una cuestión religiosa. Y entonces mi hijo llegó como hijo obediente, me cumplía, sí papá, voy a ir y te voy a mandar una foto de lo que estoy asistiendo a la iglesia. Y se tomaba una foto y me mandaba. Claro que esa vez el flujo del internet no era tan fluido y se tenía que cargar a través de un correo. Pero me llegaba y yo me contentaba porque mi hijo estaba pues yendo a la iglesia. Y decía, no, mi hijo no está en malos caminos, mi hijo está... Mentira, porque ya mi hijo estaba ya en malos caminos. ¿Por qué? Porque le veía al papá que estaba dándole un mal ejemplo y bueno, ¿qué cosa yo podía exigir? Nada. Y gloria a Dios que en el tiempo se aparece una señorita en la vida de mi hijo y bueno, mi hijo un poquito que se interesó con esta chica y le dijo, mira, yo voy a una iglesia, no sé si tú quieres ir a mi iglesia. Ya vamos, es bonito la reunión los días sábados. Entonces la llevó y ahí empieza a obrar el Señor. La lleva a esta chica y bueno, la reunión bonita y la chica era cristiana. Bueno, tú me has llevado a tu iglesia católica, ahora yo te voy a llevar a mi iglesia. Y entonces mi hijo fue a la iglesia y en la iglesia cristiana la cosa era diferente. La cosa era diferente, ¿por qué? Porque no se repite todo de paporreta, no se acepta todo porque te dicen y no, sino que te invitan a poder aprender de la palabra de Dios. Y eso probablemente ustedes notan la gran diferencia. Nosotros los cristianos no seguimos al pastor, no seguimos a la hermana que habla aquí, ni le siguen al hermano Renato, sino yo soy un medio para que ustedes tal vez puedan coger esta experiencia y poderlas transmitir también a sus amigos. Que el Señor puede cambiar, amén, puede cambiar. Puede cambiar, ¿por qué? Porque a mí me ha cambiado. Y entonces mi hijo vio ese cambio, dijo, no, acá la cosa es diferente, acá se lee la Biblia, se analiza la Biblia, se escruta la Biblia, porque dice su palabra que lámpara es a tus pies tu palabra. Y yo les estoy transmitiendo mi experiencia, pero espero que luego de ello podamos leer un pasaje bíblico y poderlo analizar. ¿Por qué? Porque acá quien se glorifica no soy yo, es el Señor de señores, que ha cambiado mi vida y espero que alguna vez aquellos que están en un camino incorrecto pueda cambiarlos. Sé que en este tiempo también tenemos este auditorio y también tenemos, con la magia de la tecnología, tenemos los amigos que nos están viendo a través de Facebook Live. No sé dónde está la cámara, pero a ellos les quiero decir de que el Señor transforma vidas. Y entonces, ahí empezó el cambio.
esta niña le invitó a su iglesia y les cuento. En ese interín, mi hijo regresaba de la capital Lima antes de convertirse en cristiano y le decía: mamá, yo pienso que tú te tienes que divorciar de papá, porque ya veo que mi papá no cambia y no va a cambiar. Entonces, ¿qué esperas? Divórciate. Ese era mi hijo Jason, que era católico. Pasó el tiempo, siguió frecuentándose con esta chica e iba constantemente ya a la iglesia, y luego venía Jason a aguantar y yo igual le daba al trago. Ya, hijo, ya sí, ya sé que tú me estás diciendo, ya la próxima semana yo sí me desaparezco de acá, cojo mis cosas y me voy a Lima y ya, ahí va a empezar la separación con tu papá. No, mamá, no hagas eso. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que usar un arma poderosa que tiene el Señor. ¿Cuál es? La oración. Tenemos que orar por papá. Tenemos que orar por papá. Y de verdad que me caen las lágrimas, hermanos. Mi hijo y esposa han orado mucho. Y ahí se ha visto el milagro de la transformación del Señor. Tal vez decimos, oración no tiene sentido, no tiene fuerza, no vale. Pero yo sí les puedo decir de que este hombre, que era un guiñapo, el Señor lo ha transformado. Entonces, pasó el tiempo, y yo también seguía todavía en el vicio, pero también me preocupaba porque ya mi hijo, yo era una persona que era muy religioso. No, tú has nacido católico y católico vas a morir. Y así que no me estés dejando a esas iglesias, que esto, que el otro. Yo no sé cómo hizo el cambio el Señor, pero un día mi hijo me plantó y me dijo: papá, yo quiero reencontrarme con el Señor, porque yo también soy pecador. Y en su palabra dice: arrepiéntete de tus pecados y el Señor te va a reconstruir. Y quiero bautizarme. Bueno, yo a regañadientes tuve que aceptar esa condición de mi hijo y fui a la iglesia Alianza Cristiana y Misionera, que está en el distrito de Lince, en la capital. Y ahí fue que el Señor tocó mi corazón, porque cuando yo llegué, hubo algunos hermanos que me decían: ¿usted es el papá de Renato Jason? Sí, estamos orando por usted. Es que los hermanos estaban trabajando para que esta persona pueda cambiar. Pasó el tiempo y yo que estaba pues en esa onda de seguirle al trago, yo no sé cómo hizo el Señor, hasta que un día, cuando estaba hecho un guiñapo, me desperté a las 5 de la mañana y veía que la gente estaba ya saliendo para su trabajo, y yo veía cómo la gente va a trabajar y yo estoy hecho un guiñapo aquí, teniendo una mala relación con mi papá, habiéndole faltado la condición a mi esposa, y dije: no, tengo que cambiar. En ese entonces, ese día, había sido ya el 4.º día que estaba tomando, porque mi cumpleaños es el 5 de febrero, que cayó un día sábado. El día 4 era cumpleaños de un compadre. Habíamos ido a celebrar el santo del compadre, y el día 5 era mi cumpleaños. Continuamos con la parranda, y el día domingo había en el barrio que yo vivo, en la capital Lima, porque estaba de vacaciones, había fiesta de carnaval. O sea que empalmamos los 3 días, y el 4.º día era ya lunes. Y yo estaba terminando de tomar mi fin de semana con 3 días corridos, y ya amaneciendo el 4.º día del lunes. Y ahí sentí que algo me tenía que mover. Y quien me movió fue el Señor, que puso en mí una determinación.
ya no voy a tomar. Y mi esposa me decía, tú estás loco, llega el fin de semana y vamos a ver, pero no voy a tomar. El día lunes era día 7, el martes 8 era cumpleaños de mi compadre, de mi otro compadre. Y entonces, como yo era el alma de la fiesta, oye, el compadre nos ha dicho que vayamos a su fiesta y si no vamos a su fiesta se va a enojar. Bueno, vamos, pero yo no voy a tomar. Ah, bueno, veremos, me decía mi esposa. Me fuimos un poco lejos, un poco distante de la casa que vivimos en Lima, y llegamos, y ni bien entramos a la casa de estos amigos, de estos compadres, mi comadre sale con 2 botellas y me entrega. Renato, sírvete las 2 cervezas. No, Teresita, no tomo. ¿No tomas? ¿Cómo que no tomas? Acá no me vas a venir con vainas, tú tienes que tomar. No, es que estoy, ¿sabes qué? Te confieso, y le mentía. Te confieso, es que he empezado un tratamiento y estoy con pastillas y no puedo tomar. Ah, bueno, por esta vez te disculpo. Pero estamos acá, estamos compartiendo. Y de verdad ese día no tomé. Eran las 3 de la mañana, ya los amigos estaban avanzados, centrados, y yo le digo, mami, creo que ya es hora de irnos. Sí, ya vámonos. Nos fuimos a casa. Mi esposa se quedó unos días más en la capital Lima porque ella trabajaba en el magisterio y todavía ya tenía el mes de febrero, todo febrero, para poder vacacionar en Lima, y yo tuve que regresar porque mi trabajo me llamaba. Y entonces mi regreso, y cuando yo regreso era plena fiesta de carnaval en mi pueblo, en Huanta, Ayacucho. Mis amigos, oye Renato, vamos y empezamos. No, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo mal, no voy a salir. Oye, ¿cómo pues es carnaval? ¿Cómo no vas a ir? No, es que, no sé qué me pasa, pero es que estoy un poco mal. Y es que el Señor estaba obrando en mí. Y entonces, pasó el tiempo, llega mi esposa a fines de febrero, casi a principios de marzo, y me dice, oye, ¿y cuánto voy a pagar en la cantina? ¿Por qué? Le digo. Claro, si siempre que te dejo solo, tú vas a la cantina y tienes en 300, 400 soles que tenemos que pagar ahí, y es $400 más, perdón, 400 soles es como $100 semanales que yo tenía que pagarle al señor de la cantina. Y eso era más o menos el ritmo de gasto que teníamos nosotros. Y bueno, no tienes que pagarle nada porque yo no he ido a tomar. Seguro, no vaya a venir al señor ya a decirme que debes ya una cierta cantidad. Bueno, ya, bueno, o sea, averigua, pero no he tomado. Bueno, pasó el tiempo, empezó las clases, llegó el mes de mayo, y en Perú, en el mes de mayo se celebra a la Virgen María, que es un 24 de mayo, y mi esposa trabajaba en un colegio que se llama María Auxiliadora. Y bueno, me dice, ¿sabes qué, Renato? Nos han invitado mis colegas para que podamos estar en la reunión del aniversario de la institución educativa que trabajo. Bueno, vamos pues. Igual, como era un hombre conocido, un hombre de radio, ni bien llego, me traen una caja de cerveza. Y ustedes saben, en Perú la caja de cerveza no es como el six pack que venden acá. Es una tremenda caja que cada botella tiene 620 mililitros de cerveza y es solo para ti. Y gracias. Y tuve que recibir la caja de cerveza y empezar a repartir por acá 2, por acá 2, por acá 2. Y me decía, oye, ¿tú no tomas? Sí, es que estoy un poco malito, pero no tomo. Entonces, y ya me sentí un poco aburrido. Pero acá yo quiero reconocer también a mi esposa, que ha sido valiente, ha sido fuerte, y a mí me ha podido tolerar tantas cosas. ¿Qué pasó? Como ese momento yo no me sentía ya tan bien, y ya también para los amigos era ya como un estorbo porque no tomaba. Entonces dije, voy a tomar la determinación de retirarme. ¿Sabes qué? Voy a la estación de radio, luego vengo y ya te recojo. Y me dices a qué hora te recojo. Bueno, mi esposa no era pues de empinar mucho el codo, tomaba como
como para compartir. Fueron a las 3 de la tarde más o menos que le dejé yo a mi esposa. Me fui a la estación de radio, hice mi trabajo, regreso, eran las 6 de la tarde aproximadamente, y me dice, sí, ya por el teléfono nos comunicamos, ya te estoy esperando en la puerta del colegio, ven y ya para recogerte. Ya sí, sale. Me siento en el volante del carro y mi esposa sube al costado, hola mami, le doy un beso y le siento el aroma al alcohol, pero horrible. Era como un baño público, así era. Y ese rato me puse a llorar y le dije, mami, en el nombre del Señor te pido perdón. ¿Cuántas veces te he hecho sufrir? ¿Cuántas veces me has soportado con este mal aliento que genera el poder consumir alcohol? De verdad, te pido perdón y aunque no, tal vez no sea posible, voy a intentar no tomar nunca más en mi vida. Por favor, perdóname, 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 porque te he hecho sufrir mucho. Y bueno, desde ese día mi vida cambió y nosotros seguíamos asistiendo a la Iglesia Católica. Pero ya buscábamos una necesidad, teníamos una necesidad de alimentarnos de la palabra de Dios. ¿Y cómo teníamos que hacerlo? Porque el cura te dice solamente sus verdades y tú no le puedes entrar en discusión al cura, porque si tú no crees en el Padre Nuestro, en el Ave María que Él te implanta, tú no eres católico. Y yo le decía, ¿y dónde está el Ave María aquí en la Biblia? ¿Dónde está? El Padre Nuestro sí está, pero el Ave María, y nosotros empezamos a tener curiosidad por la palabra de Dios. Entonces, como teníamos curiosidad por la palabra de Dios, decíamos, en la Biblia nos dice que adoremos un yeso, en la Biblia nos dice que carguemos una procesión, o eso yo creo que está equivocado. Y teníamos que empezar a leer la palabra de Dios y poder empaparnos, porque el buen cristiano es aquel que oye la palabra de Dios, porque dice su palabra que mis ovejas, yo soy el pastor, y mis ovejas oyen mi voz, dice Jesús. Y gloria a Dios que usted está escuchando en este templo la palabra de Dios, que no la da el pastor Nicolás ni el otro pastor, sino es palabra de Dios. Y yo lo que siempre tengo que poderles pedir a los hermanos en Cristo es que no crean en lo que le dicen. Lean la palabra de Dios. Lean. Cada vez aliméntense de su palabra, porque dice también su palabra que la verdad los hará libres. Y nosotros, cuando solamente seguimos prototipos, estamos cerrados de la vista. Yo les quiero contar una experiencia, un poquito saliéndome de la experiencia de mi vida. Muchas veces hacemos cosas por imitación y no por convicción. Yo les quiero contar una historia que una mamá cierto día estaba horneando un pavo. Y el pavo había aderezado y lo que quiso meter al horno, al pavo. Pero el pavo era grande y no entraba al horno. ¿Qué hizo esta mamá? Agarró un cuchillo y le cortó la cola del pavo. Y ahí estaba su hija, que era pequeñita. Hornearon el pavo, comieron rico, y esta niña luego fue grande. Y la niña, cada vez que preparaba el pavo, cortaba la cola al pavo. Y entonces pasó la vida, y esta señora, la hija, tuvo otra hija, vale decir la nieta de la mamá original, y la nieta también se convirtió en mujer, tenía su casa, y también llegó el tiempo de Navidad y horneaba el pavo, y mete el pavo y también le cortaba la cola, y la abuela le dice, ¿y por qué le cortas la cola al pavo?
No sé, porque mi mamá siempre lo hizo. Y va le busca a la hija y le dice, oye, ¿y tú por qué le cortas el...? No sé, mamá, porque yo te vi cuando una vez tú le cortaste la cola al pavo y desde esa vez yo le corto la... Y entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que muchas veces hacemos cosas por imitación y no hacemos cosas por convicción. Por ello que yo, hermanos, como parte de este testimonio les digo, lean la palabra de Dios. Porque no es palabra mía, no es palabra de Nico, es palabra de Dios. ¿Ya? Y bueno, volvemos al tema de mi testimonio. Bueno, yo ya estaba en camino de poder transformarme, ya tenía curiosidad por escuchar la palabra y decíamos, bueno, creo que el cura nos utiliza o nos dice solamente lo que a él le conviene. Porque dice en su palabra, no dice eso que carguemos una procesión, ni adoremos una virgen, incluso habla de las imágenes y todo eso que no les es agradable al Señor. ¿Qué tal si ya no congregamos en ningún lado? ¿Tú crees? Claro, acá podemos leer la Biblia y nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios y ahí queda. Creo que puede ser mejor, ¿no? Y entonces, ahí alguien me transmitió también una experiencia. ¿Creen ustedes que el Señor quiere que tengamos esa condición de solamente vivir aislados, alimentarnos solamente de su palabra, o poderlas compartir aquí como estamos en este templo? Entonces, alguien me dijo, ¿tú alguna vez has visto una brasa? Y si a la brasa le quitas un carboncito y ese carboncito lo llevas a un espacio alejado, ¿qué va a pasar con ese carboncito? Va a ir apagándose hasta que se muere y se vuelve en carbón y ya no prende más. ¿Qué es lo que busca el Señor con nuestras vidas? Que nosotros vivamos así. La hermana le cuenta el testimonio a la otra hermana. La hermana ora por el hermano o por la familia que está y juntos nos ayudamos. Y una de las cosas que puedo yo dar testimonio es que el pastor Nicolás a mí me ayudó bastante. Y en esa intención que yo tenía de buscar al Señor, yo acudí a la iglesia donde él era el pastor de ese colegio y de la iglesia. En realidad no le buscaba a él, sino le buscaba al director del colegio, que era Marco Polo, que también era un hermano que conocía mucho la palabra de Dios. Y fuimos en busca de Marco Polo. Marco Polo era director de esta institución educativa, Johannes Gutenberg, allá en Huanta, ciudad donde yo vivo. Y nosotros, les cuento, Huanta queda en un lugar, y bien cerca hay un distrito que se llama Luricocha. Y nosotros, para ir de Huanta a Luricocha, pasamos por el colegio Gutenberg, cerca del colegio Gutenberg. Y cada vez que pasábamos a Luricocha, mi esposa asomaba la mirada. Yo le digo, ¿y por qué asomas? Le digo, no, es que hay alguna cosa allí que quiero, tengo una curiosidad por ese colegio, me dice. ¿Para qué? Le digo. No, es que me han dicho que en ese colegio trabaja el hermano Marco Polo. Bueno, ya. Tuve que dar vuelta al carro y entramos. Y ahí nos encontramos con el pastor Nicolás. Pero, y bueno, y Dios ha hecho las cosas, pues, unas cosas maravillosas, porque buscamos al hermano Marco Polo y el hermano Marco Polo no estaba, se había ido de viaje a Lima. Bueno, ¿está el hermano, está el director, el señor Marco Polo? No está. Bueno, ya, gracias, nos vamos. Y estábamos dando 2 pasos cuando el vigilante dice, pero ¿ustedes buscan al hermano Marco Polo o buscan a la iglesia? Bueno, queremos saber alguna información sobre los servicios que brinda la iglesia. Ah, pero acá hay un pastor. Si quieren, esperen un ratito y yo lo llamo. Y fue en ese momento en que apareció el pastor Nicolás Ticona, que también ha sido usado por el Señor. ¿Para qué? Para que yo también caiga rendido a sus pies del Señor. Entonces, yo le digo, pastor, le digo, pastor Nico, perdón, ¿a quién buscan?
bueno, ¿sabes qué? Nosotros somos católicos y queremos de verdad, queremos que de repente un poco curiosear, queremos alimentarnos de la palabra de Dios. Eso es lo que ha puesto el Señor en nuestro corazón. ¿Sí? Sí. A ver, vengan ustedes. Pero ¿sabes qué? Mire, ya creo que ya no, ya no, porque ya nos estábamos desanimando. Pero ¿por qué no, de verdad que ya no, venimos en otro lado, en otro momento, no, ya no estábamos, y el pastor insistente, pero cálmense un ratito, regálenme un poco de su tiempo, vengan acá. Y nos hizo pasar a un salón muy bonito, su oficina. Esta es mi oficina. A ver, cuéntame, ¿cuál es tu vida? Y empezamos a contarle, ¿no? De que nosotros somos católicos, pero hemos visto que hay cosas que nosotros leemos en la Biblia y no cuadran en la realidad. Pero sabe que también hemos tomado la determinación de no ir ya a ninguna iglesia, sino congregar solamente en la casa. Y ahí el pastor me hace ver que es necesario que uno pueda tener esto que está escrito en Hebreos, en el capítulo 10, en el verso 25. Si ustedes tienen su Biblia, ¿tienen su Biblia? A ver. En Hebreos 10:25 dice la palabra de Dios: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Y ustedes, hermanos, no creen que las señales están dadas? Esta pandemia que acabamos por misericordia de haber superado, ¿no creen que es una señal de que ya la venida del Señor está pronta? Entonces, tenemos que estar preparados. Y entonces fue esta palabra muy motivadora la que no lo dijo el pastor, sino está escrito en la palabra de Dios, que dice no dejando de congregarnos, como suelen hacer los unos con otros. Entonces, aquí viene esta colación de que el carbón ese que está así separado, no quiere el Señor que esté, sino que esté dentro de la brasa y que todos juntos podamos adorar, alabar, darle honra, darle gloria a nuestro Padre Creador. Y entonces la cosa se puso muy, muy, muy bonita, y entonces el pastor nos invitó al servicio de oración. Y el servicio de oración que mucho nos ha servido en este tiempo en el que muchos hemos pasado una dificultad. No sé cómo la han pasado acá, hermanos, pero allá en mi ciudad han habido mucha gente muy querida, muy cercana a nosotros, que ha fallecido. Bueno, mi papá murió ya de una enfermedad que tenía ya preexistente, pero también un familiar cercano también a nosotros falleció de esta enfermedad del COVID. Y yo quiero darle gracias también a Dios, porque ha usado a muchos hermanos para que a través del pastor Nicolás pueda llegar también ayuda para mi ciudad. Y de verdad que es gratificante, no saben qué alegría uno tiene cuando puedes tú llevarles ayuda a la persona que más necesita, y que lo ha habido en mi pueblo en ese tiempo. De verdad que hay muchas razones de poder estar agradecidos a Dios, Padre Creador del cielo y la tierra, porque nos ha favorecido. Somos los sobrevivientes de esta pandemia, y por ello le queremos dar gloria a Dios. Tal vez el Señor tiene un propósito para poderte dar más vida. No olvidemos que nosotros tenemos la gran comisión, y la gran comisión es ir y transmitir su palabra, poder transmitir una palabra de paz, de amor, de poder vivir en buena convivencia y en una estrecha relación con Dios. Para ello no necesitas tú de poder ir ante otra persona, de decirle cuán pecador eres, porque la condición humana que tenemos es que estamos hechos del pecado. Pero el Señor tiene una gracia para ti y para mí, porque Él en su inmensa misericordia nos perdona nuestros pecados. Y tenemos un gran abogado, que es Cristo Jesús. Y Él
aboga por nosotros. Él es el que se ha llevado nuestro pecado a la cruz y las ha tirado al vacío para que nosotros podamos gozar, siempre y cuando estemos en una buena relación con Dios, de esta condición, de poder tener la vida eterna como nos promete. Amén, hermanos. Bien, bueno, ya estaba entonces en el camino del Señor y el pastor Nicolás me ayudó bastante para poder yo entrar a la iglesia. Me empecé a preparar, empecé con mi nuevo compromiso, mi nueva alianza. Empecé a leer más profundamente la palabra de Dios, y entonces entendí de que uno, para poder dar testimonio de que uno ha cambiado, es primero arrepentirse de los pecados, porque somos imperfectos y en esa imperfección cometemos errores, cometemos pecados. Bien, y luego finalmente me bauticé en la iglesia. Al poco tiempo fui convocado también por el pastor Nicolás como líder de la iglesia. Empecé como ujier, después también estuve en el ministerio de alabanza, pero no estaba en esta parte donde aparecen los hermanos ni tocan, porque no soy talentoso para ejecutar algún instrumento ni cantar, pero sí allá en el fondo, ahí donde se opera los controles, ahí he estado bastante tiempo. Hemos armado un ensamble muy bonito que el Señor permitió que podamos tener. Ahora les quiero contar el problema que tenía con el señor de la cantina. Había una deuda tremenda, pero como ya el Señor me había regalado su gracia, dije, bueno, acá tengo que romper con todo. Bueno, sí, he sido un consumidor, bebedor alcohólico, y tuve que irme donde el señor de la cantina. El bar Luchito se llamaba la cantina donde yo frecuentaba y donde yo dejaba parte de mi sueldo en esa cantina. Entonces fui con mi esposa y le dije, señor Luchito, usted por mucho tiempo me ha dado crédito. Cuando ya mi bolsillo estaba vacío, usted me ha aperturado una línea de crédito. Yo sé que le debo. Por favor, sáqueme la cuenta de cuánto le debo y vamos a saldar cuentas. Ya está bien, me dice, pero no te voy a pagar hoy día. ¿Sabes qué? Él solía anotar en un cuaderno las deudas. Hágame un favor, le dijo mi esposa. En los cuadernos donde mi esposo tiene deuda, júntelos y usted dígame cuánto le debemos y yo voy a venir y voy a cancelar la deuda. Pasó unos 2 días y volvimos a la cantina y le dijimos, bueno, ¿cuánto es la deuda? Voy a expresarlo en dólares. Eran como $250 aproximadamente que debíamos del consumo último que tenía. Bueno, don Luchito, gracias. Acá están los $250. La cuenta está saldada y por favor, si es que mi esposo viene para pedir, no le dé. Y si es que usted le da, yo no le voy a pagar. Ya, está perfecto. Pasó el tiempo, unos 2 meses, y Luchito toca la puerta de mi casa. Hola Renato, ¿qué tal señor Luchito? ¿Sabes qué? He revisado mis cuadernos y acá tienes una deuda todavía. Y yo le digo, mire don Luchito, yo no le he dicho de qué cosas he consumido y qué cosas tengo de... Usted me ha hecho 250, yo la verdad no sé si $250 he consumido, sino yo de buena voluntad le he dicho, aquí está. Las cuentas están saldadas. No, pero esta es una deuda que tú tienes y no. Bueno, le dije, ¿sabe qué? Mire, perdóneme, pero yo no le voy a pagar. Ah, bueno, entonces yo tomaré otras acciones. ¿Y cuál era la acción? En la cantina puso un letrero grande, morosos, ¿verdad? Los que no pagan, Renato Zapaico, y mi nombre pues allá en la ciudad donde yo vivo es recontra conocido. Y bueno, yo iba a la iglesia y hasta que un día alguien me levantó, me dijo,
oye, tú te crees tanto cristiano y ¿por qué no pagas tu deuda? Entonces yo lo único que el Señor me inspiró, y para la gloria de Él, dije, está bien, que siga ahí el nombre. Y seguramente hasta ahora sigue el nombre de Renato Zapaico. Entonces, pero ¿y cómo permites? ¿Acaso no tienes plata para pagarle a Luchito que es una deuda? Perfecto, le dije, yo tengo la plata. Pero está bien que se quede mi nombre. ¿Por qué? Porque es un testimonio para que vea la gente de dónde me ha sacado el Señor, para la gloria. Entonces, yo de verdad que tuve los argumentos para poder responder a esa dificultad que también me enfrentó la vida. Y bueno, la otra parte, les contaba de que yo tenía una diferencia muy enorme con mi papá. Mi papá ya quería que yo me vaya de la casa, que yo renuncie a la empresa. Y llegó un tiempo en que mi papá tenía que tomar una determinación. ¿Quién va a conducir? Porque ya mi papá tenía sus años. ¿Quién va a conducir la empresa? Y para la gloria de Dios, un día me llamó, me dijo, tal vez antes no, pero ahora sí. Yo te voy a confiar los destinos de la empresa. Dime cuánto en porcentaje te voy a dar. ¿Cuánto en porcentaje te voy a dar de la empresa? Yo tranquilamente pude haber dicho, dame todo, déjame, pero también el Señor permitió que yo tenga consideración y tenga un amor por mis hermanos. Y le dije, papá, yo la verdad, si hubiera estado en otro tiempo te hubiera dicho, déjame todo, o déjame la mayor parte, ¿no? Pero tú ya eres una persona adulta, has caminado mucho, sabes cuánto sacrificio has tenido que hacer para poder tener no solamente la radio, sino muchas cosas que tú tienes, le digo. Tú haz algo, le dije. Como dice la palabra de Dios, entra a tu aposento y ahí a solas con tu Dios conversa. Pide que Él te ilumine, que te dirija, que te diga qué cosa tienes que hacer con tu empresa. Yo soy tu hijo. Tal vez el que ha vivido más cercano a ti, porque he estado desde pequeño, hemos viajado, hemos disfrutado de alegrías, de tristezas, pero en este tiempo no te puedo decir déjame todo, porque tú sabes cuál es la actitud de mi hermano mayor, cuál es la actitud de mi hermano, de mi segundo hermano, cuál es la actitud de mi cuarto hermano. Yo soy tu hijo, pero tú sé quién, tu corazón puede dictar cuál es la determinación que tú tienes. La verdad que no me pidas que yo te diga déjame esto, déjame lo otro. Yo te digo, te pido que vayas a tu cuarto, abre un pasaje de la Biblia, lee y pídele, órale al Señor para que Él te dé la dirección. Hermanos, actualmente yo soy el tercero de 4 hermanos y actualmente mi papá me dejó la mayoría de acciones de la empresa. Me siento agradecido con el Señor porque mi papá probablemente lo ha pensado. Y lo que yo intento hacer en este y en todo tiempo es no sacar ningún tipo de ventaja a mi favor, sino hacer las cosas correctas, y si es que puedo sacar una ventaja mayor y poder poner la empresa en una mejor posición, la quiero hacer. Dios me ha ayudado en los momentos difíciles, me ha ayudado. Y pienso que aunque mi papá no era muy cristiano, sino era bien católico, creo que el Señor va a tener misericordia también con su vida, porque en el último tiempo también que él ya estaba por irse, y yo compartí con él la palabra de Dios, leíamos la palabra de Dios, orábamos juntos, y creo que si se fue en paz, porque ustedes saben de que
la pandemia nos tocó vivir una situación muy difícil. Les cuento la parte de la empresa. Como nunca, mi papá, llegó el tiempo de la pandemia, el presidente de mi país dijo, todos a confinamiento. Las empresas tienen la posibilidad de decir suspensión perfecta de labores. ¿Qué implicaba eso? De que decirle hasta acá nomás y te vas a tu casa, al trabajador. Pero vean, y eso le compartía yo al pastor Nicolás, le dije, como nunca, le dije, papá, ¿qué podemos hacer? Todos los auspiciadores de la empresa han retirado sus anuncios y nosotros vivimos de los anuncios. Renato, ¿qué vamos a hacer? No sé, tú dirás, ¿hay plata? Bueno, sí hay plata. Hemos tenido algunos logros anteriormente y hay una bolsa que podemos de repente sacar y poder seguir manteniendo a nuestro equipo. Porque yo había tomado también la determinación, decía, bueno, si es que no hay ingresos, ¿de dónde saco? Si no tengo la venia del gerente de la empresa. Y me dijo, si hay plata, dispón de la plata. Seguramente el Señor va a ayudarnos. No fue seguramente, sino fue el real que el Señor nos ayudó. En medio de la dificultad, el Señor trajo a los clientes, trajo el tiempo para que también nosotros podamos sostener a los trabajadores. Tal vez una cosa ingrata. Hay chicos que también, luego de que ha pasado la emergencia, se fueron también a trabajar a otro medio, pero bueno, esa es la voluntad de Dios, no es la voluntad nuestra. Pero sí, en el debido momento, nuestra empresa dio muestras de ser solidario, de no decirle, ¿sabes qué? Hasta acá nomás y vete a tu casa, sino... ¿Y eso por qué? Porque el Señor puso eso en el corazón de mi papá, puso también en mi corazón y creo que si hemos pasado momentos difíciles, lo hemos podido superar gracias a la bondad de Dios. Aquí solamente quiero dar honra, gloria a Dios Padre Todo Creador, que ha podido cambiar, transformar la vida de esta persona, porque seguramente si es que no cambiaba ni de repente por acá venía acá a Estados Unidos, porque yo vengo aquí, cuando me acerco yo a la embajada de los Estados Unidos allá en Perú, yo me presento como el gerente de la empresa y ya tenía un estatus mayor. Entonces, para la política americana creo que eso tiene que ver mucho, ¿no? Entonces, inmediatamente me extendieron la visa y dije, voy a ir a Las Vegas porque en Las Vegas se está desarrollando una feria de tecnología para radio y televisión. Acabamos de venir de allá, hemos llegado y nos estamos yendo rumbo a Milwaukee, donde está mi hermana. Pero no queríamos, yo particularmente no quería desaprovechar mi viaje y poder compartirles. Si en algo les puede servir la vida de esta persona, que es insignificante, pues puedan transmitirlo a ustedes, queridos hermanos. Dios los bendiga a ustedes. Recuerden que un arbolito crece cuando al costado fluye agua. Y el Señor nos dice que Él es agua viva que alimenta nuestras vidas. Amén. Gracias a cada uno de ustedes. Voy a invitar al pastor Nicolás para poder orar, darle gracias este tiempo y probablemente si hay algo más, poder estar con ustedes. Gracias y si pueden darle un aplauso al Señor, gloria a Él.